Descubriendo la historia. Grandes pintores. Dalí. Salvador Felipe Jacinto Dalí nació a las 8:45 en la mañana del 11 de mayo de 1904, en el pueblo de Figueras, en el norte de Cataluña, España. Dalí tenía un hermano, 3 años mayor, quien murió a los 7 meses. Fue por la memoria de su hermano perdido que sus dolidos padres lo bautizaron con el mismo nombre. Dalí fue un niño activo y curioso, quien ya estaba convencido de su grandioso destino. Decidió ser pintor. El campo catalán se volvió la fuente de sus primeras inspiraciones artísticas. En 1917, a la edad de 13 años, se inscribió en un curso de dibujo en la Escuela Municipal de Arte. La madre de Dalí, Felipa, murió en 1921, así que fue su padre y su hermana Ana María quienes lo acompañaron a Madrid, donde asistió a la Academia de San Fernando para estudiar pintura. Este período de estudios universitarios fue un factor decisivo en el florecimiento del genio de Dalí. Su estancia en Madrid le permitió apreciar todos los acontecimientos en la pintura que siguieron al impresionismo, pero la falta de innovación de sus maestros en la Academia de San Fernando lo decepcionó y decidió seguir un camino solitario, inspirado por la obra de la Escuela Metafísica Italiana y el futurismo. Fue un cambio radical. Dalí cambió de tímido a excéntrico, de un estudiante dedicado a un rebelde. Durante el período de 1926 a 1928, Dalí pintó una serie de cuadros realistas influenciado por Vermeer y dominó la técnica que usaría después en sus composiciones surrealistas. En 1929, Dalí encontró a su amor y su musa. A partir de entonces, Gala fue asociada con Dalí. Se volvieron una pareja mística, similares a Dante y Beatriz. Dalí constantemente la asociaba con su obra. Firmó varias de sus pinturas, Gala Dalí. Le recitaba alabanzas en sus poemas y le dedicaba todos sus escritos. Retrato de Lucía, 1918. Este es uno de los primeros retratos que pintó Dalí. Muestra a su niñera, Lucía Mocanut, como una anciana. Ella fue contratada por la familia de Dalí para cuidarlo a él y a su hermana. Cuando este cuadro fue pintado, Lucía cuidaba a su abuela materna, Ana. Dalí decía que pintó Retrato de Lucía mientras él tenía amigdalitis, y ella lo atendía, como solía hacerlo cuando él era niño, para contarle historias. La pintura es un buen ejemplo del estilo impresionista de Dalí, como en Viejo Crepuscular y numerosos paisajes del mismo periodo. La maestría de su toque, la precisión con la que retrata la mirada casi ciega de la anciana y la riqueza de color, muestra el ojo agudo del joven pintor, incluso a la edad de 14 años. Autorretrato en el estudio, Cadaqués, 1919. Autorretrato con cuello rafaelesco, 1920-1921. Aquí lo vemos a la edad de 17 años, en lo alto del camino que dominaba Cadaqués y que llevaba a la cala de Saboya. El pueblo aparece en el fondo brillando en la claridad matutina. Detrás de Dalí, vemos lo que casi es una isla, Sortel, la propiedad de los Pichot. El interés de Dalí se centra en la atmósfera del cuadro. Para ser preciso, tuvo que regresar al mismo lugar todos los días a la misma hora, cuando el sol le daba al pueblo, dejando el acantilado del primer plano en las sombras, donde se colocó a sí mismo. Luego trabajó con el aspecto de sí mismo enfrente de un espejo en su estudio, durante las largas y candentes horas del día. La playa del Llane en Cadaqués, 1921. Aquí el artista pintó la playa enfrente de la casa de la familia Llane durante la hora del baño. En primer plano, su familia,
su tía, la Tieta, y su hermana Ana María con unos amigos, los Ayeras. Uno de los botes familiares está aún atrancado en la playa, esperando el paseo del bote vespertino. Este lienzo debe ser clasificado dentro del período cuando Dalí usaba la técnica puntillista de Seurat. Cadaqués visto trasero, 1921. Autorretrato, 1921. Retrato de mi padre, 1921. Retrato de mi primera prima, 1923. Port Alger, 1924. Naturaleza muerta, 1924. Retrato del padre del artista, 1925. La presencia imponente en este retrato revela la fuerte personalidad del notario Salvador Dalí y Cusí, el padre del artista. Dalí retrató fielmente la autoridad paternal, contra la cual fue destinado a rebelarse menos de 5 años después. Siempre decía que su padre lo intimidaba más que nadie. Este sentimiento es mostrado por la pose del personaje, la construcción del cuadro, la iluminación y la técnica neorrealista inspirada por André Derain. La exactitud de detalle en esta pintura tiene el mérito de traer memorias del tiempo cuando Dalí pintaba la obra. Por ejemplo, la pipa sostenida por su padre en la mano izquierda. Muchacha en la ventana, 1925. Mientras era joven, Dalí pintó numerosos retratos de su hermana Ana María, a menudo pintados en cobre y de tamaño muy pequeño. Muchos solo eran estudios de cabello y hombros desnudos. Este, más grande y sobre lienzo, es considerado uno de los más bellos. Salvador siempre la pintaba cerca de una ventana. En Muchacha en la ventana, Ana María posa en el cuarto del primer piso en su casa paterna en Cadaqués, la cual Salvador usaba como estudio. Figura sobre las rocas, 1926. Esta clase de composición apareció por primera vez a mitad de 1926, cuando Dalí pintaba paisajes, retratos, naturalezas muertas y obras cubistas al mismo tiempo. No son más de 6 lienzos hechos de esta manera, en la cual uno ve este tipo de mujer ancha acostada en la arena o en las rocas. Estos cuadros muestran la influencia de las obras de Picasso del período conocido como neorrealista, entre 1920 y 1922. En ese período, Dalí estaba intrigado por la geometría, con los diagramas regulados y todo lo que estuviera relacionado con la sección dorada. La estructura completa del objeto irradia del punto exacto de la intersección de las diagonales, un poco abajo del ombligo, que es el centro óptico de la pintura. Cesta de pan, 1926. Maniquí de Barcelona, 1927. En este gran cuadro, pintado en Figueras, la influencia de los maestros del cubismo es perfectamente visible. La figura femenina fue inspirada por una joven de Figueras, Ramoneta Monsalvatge, quien era muy hermosa y personificaba la elegancia, evocando para Dalí la memoria de las modelos y las mujeres del mundo en Barcelona y Madrid. Esto es evidente en el manejo de los pies y los zapatos, especialmente el que está en primer plano. También se debe poner atención a la apariencia del pez sexo, un elemento usado frecuentemente más adelante por los surrealistas. Arlequín, 1927. Naturaleza muerta a la luz de la luna, 1927. Aparato y mano, 1927.
Pájaro, 1928. El bestiario de Dalí se alejó de la realidad a finales de 1926. Se volvió totalmente fantástico durante 1928, lo que marcó un periodo de transición muy importante en la obra del pintor. Dalí intentaba transcribir sus sueños y usó la arena del Mediterráneo y grava que pegó en la superficie del cuadro. Lo interesante de este pájaro es que con su costado ya monstruoso, lleva en sus entrañas un feto. Y en lugar de ser un feto de pájaro, es un gato. La luna aparece como en muchos otros lienzos de este período. Los deseos insatisfechos, 1928. Esta obra fue pintada en Cadaqués durante el verano de 1928. Es una de las primeras obras del período en el que Dalí usaba grava en la playa de Llaner como collage. Estas obras con la arena y los flotadores de corcho fueron el inicio de una serie que Dalí consideraba la más importante antes del surrealismo. Lienzos que prácticamente eran blancos, con solo unos pocos signos ideográficos y plumas pegadas en ellos. Carne de gallina inaugural, 1928. Dalí le dio el título a esta obra en 1964. Aquí la construcción diagonal es usada de nuevo. El material visible de la pintura la sitúa con otras obras pintadas en 1927 como La sangre es más dulce que la miel. La composición ya es el producto de una imagen hipnótica, similar a las que Dalí repetiría a menudo en sus obras surrealistas. Pequeñas células como varillas flotando sobre un objeto oblongo. La numeración en el cuadro probablemente corresponde al interés inconsciente de Dalí en el sistema métrico. El carnero, 1928. Venus, 1928. El enigma del deseo, mi madre, mi madre, mi madre, 1929. Esta gran composición, de las primeras del período surrealista, es una de las más importantes. Dalí pintó el enigma del deseo en Figueras, justo cuando estaba terminando el juego lúgubre. En el apéndice barroco que alarga el rostro, comprendemos las estructuras geológicas de las rocas de la región cerca de Cabo Creus, erosionadas por el viento, mezcladas con la arquitectura fantástica de Antonio Gaudí. La segunda parte del título, Mi madre, mi madre, mi madre, fue inspirada por uno de los poemas de Tristán Tzara, El gran lamento de mi oscuridad. Dalí consideraba el enigma del deseo una de sus 10 pinturas más importantes. El pequeño grupo a la izquierda representa a Dalí abrazando a su padre con un pez, un saltamontes, una daga y la cabeza de un león. El gran masturbador, 1929. El hombre invisible, 1929. Retrato de Paul Eluard, 1929. Las acomodaciones de los deseos, 1929. Los placeres iluminados, 1929. Monumento imperial a la mujer niña, 1929. La profanación de la hostia, 1929. Durmiendo mujer invisible, caballo león, 1930. Este lienzo es uno de los primeros experimentos con dobles imágenes. La doble imagen puede ser prolongada, continuando el proceso paranoico, la existencia de otra idea obsesiva, siendo suficiente para hacer que aparezca una tercera imagen y así sucesivamente, hasta la concurrencia de un número de imágenes limitada solamente por el grado de capacidad del pensamiento paranoico. El carácter violentamente erótico del grupo de feladores metamorfoseado en las patas delanteras y la cabeza del conjunto es obtenida a través de la ausencia de sombras densas y colores violentos, así como también por el carácter geológico de las formas.
Las sombras de la noche que cae, 1931. El carácter obsesivo de esta obra se hace evidente por uno de los elementos menos importantes y el menos notado por el observador, la sombra inmensurable que se extiende en el fondo del cuadro. Su poder obsesivo es obtenido al tener una roca en el centro, cuya sombra es mucho menos densa que la sombra en primer plano. La sombra en primer plano es la de un gran piano de conciertos, un instrumento que ocupa un lugar predominante en muchas de las obras surrealistas de Dalí. La persistencia de la memoria, 1931. La vejez de Guillermo Tell, 1931. El sueño, 1931. Retrato de Gala, 1931. Estos dos pequeños retratos muestran a Gala poco después de su encuentro con Dalí. Fueron pintados en óleo, con un intervalo de 1 año entre ellos. Este es un panel de olivo, de la vida en Port-Ligard, el otro en una postal con un fondo iridiscente. Gala es la única inspiración de Dalí. Su importancia iguala a la de las doncellas celebérrimas de los hombres más importantes. El arpa invisible, fina y mediana, 1932. Retrato de la Viscondesa Noailles, 1932. Fantasías diurnas, 1932. El hombre invisible, 1932. La memoria de la mujer niña, 1932. Gala y el Ángelus de Millet, precediendo la llegada inminente de las anamorfosis cónicas, 1933. En el fondo, Gala, sonriendo, contempla la escena. Lleva puesta una chaqueta ricamente bordada y una gorra blanca con visera transparente, amarilla y verde, que estaba de moda entonces. La figura sentada enfrente de ella, con una mano en la mesa cerca de una pelota y un cubo apenas equilibrado, es fácilmente reconocible. Es Lenin. A la izquierda, el hombre bigotudo e indiscreto que espía detrás de la puerta es Máximo Gorki. En su cabeza hay una langosta, un crustáceo que el pintor a menudo coloca en espacios igualmente anacrónicos. El Ángelus, de Jean-François Millet, es reproducido en esta pintura colgada sobre la puerta. Relojes blandos, 1933. El enigma de Guillermo Tell, 1933. Burócrata medio atmosférico céfalo ordeñando un arpa craneal, 1933. Yo a la edad de 10 años cuando era un niño saltamontes, 1933. Elementos enigmáticos en un paisaje, 1934. Esta obra es totalmente imaginaria, pintada en el apartamento de Dalí en París. El artista trabajando en primer plano, sentado enfrente de su caballete, es Vermeer de Delft, contemplando la inmensa llanura de Apperdam. Muy atrás se ve a Dalí de niño con un traje de marinero, sosteniendo su aro, y al lado de su niñera, a quien llamaba niñera hitleriana, para enojo de los surrealistas. Aún más atrás, dos formas blandas hacen pareja. Son parte de esa serie de formas de carácter erótico usadas por Dalí en su período surrealista, a las que llamaba símbolos, concreciones morfológicas subcutáneas simbólicas de las jerarquías. Los atavismos del crepúsculo, 1933-1934. El destete del mueble a alimento, detalle, 1934. El destete del mueble a alimento, 1934.
cráneo y su apéndice lírico apoyándose sobre una cómoda que tendría la temperatura exacta de un nido de cardenal. 1934. El espectro del sex appeal. 1934. Maniquí javanés. 1934. Meditación sobre el arpa. 1934. Persistencia del buen tiempo. 1934. Póster surrealista. 1934. El Ángelus de Gala. 1935. Rompecabezas de otoño. 1935. Justicia geológica. 1936. Justicia geológica fue pintada en un panel de madera en Portligat. Este cuadro es una gran mezcla de tierra, playa, olas del mar, viento y una costa familiar. Todo esto inspirado por una visión breve y limitada de la acumulación de momentos vívidos, pero con un cambio excepcional de tamaño. Muestra una especie de figura de paisaje extendida en el suelo, dos brazos aplastados y abiertos colocados en escenarios como la inmensa playa de Rosas, muy obvio en un tramo infinito de costa. Las rocas en el fondo probablemente son las que están cerca de Bagur con las pequeñas islas de Medes. Es el mar, pero todo se combina con la tierra. Mesa solar, 1936. Cuando Dalí pintó esta obra, no sabía por qué puso un camello con los demás elementos, los cuales pertenecían a Cadaqués. Luego explica el carácter premonitorio de esta imagen al señalar el paquete de cigarros Camel, colocado al pie de la silueta del joven. La mesa a mitad de la obra es una mesa del café Le Casino en Cadaqués, en la cual hay un duro y 3 vasos. Los mismos vasos en donde hoy aún se sirve Talá, el café catalán con crema. El piso de azulejo es el que estaban poniendo en la cocina de Dalí cuando pintó este cuadro. Ropa de noche y de día, 1936. Lo interesante de esta creación deriva de la idea de que Dalí imaginó, durante los deportes invernales, con la nieve claramente visible, un traje que sugiere un baño de sol, ya que uno puede ver 4 aberturas al abrir una especie de sombra para revelar el cuerpo. Aquí no sabemos en qué momento el traje se convierte en piel, manta, abrigo, incluso un armario, un cobertizo o una ventana. Esta túnica tiene una cremallera frontal y al mismo tiempo puede abrirse al jalar el pestillo que está dibujado en él. El Gran Paranoico, 1936. Construcción blanda con judías hervidas. Premonición de la Guerra Civil, 1936. Canibalismo de otoño, 1936. 3 jóvenes mujeres surrealistas que sostienen en sus brazos las pieles de una orquesta, 1936. El hombre con la cabeza de hortensias azules, 1936. Ecomorfológico, 1936. Ecomorfológico, 1934-1936. España, 1936-1938. La figura de la mujer reclinando su codo en un buró simboliza la Guerra Civil Española. El torso y el rostro de la figura femenina están hechos de grupos de guerreros del Renacimiento, condottieri, inspirados por un combate de jinetes pintado por Leonardo da Vinci. Las otras obras significativas de esta serie son El Gran Paranoico, Paranoia, Perspectivas y Cabeza de Mujer con Forma de Batalla. Todas fueron exhibidas juntas en febrero de 1939.
Metamorfosis de Narciso, 1937. Perspectivas, 1937. Pasillo de Palladio con sorpresa dramática, 1938. En esta pintura, que debe su nombre al arquitecto italiano Palladio, las influencias manieristas y barrocas son obvias. El manierismo en las figuras con cuerpos alargados, lo barroco en las posturas, los movimientos, la luz, tratadas al estilo de Magnesco. La proporción del escenario arquitectónico del Teatro Olímpico en Chenza ha sido adoptado por Dalí. Para la escena, ha sustituido filas de figuras humanas que por la corta perspectiva sugieren gran profundidad. La pequeña niña que corre en el sol al final del corredor formado por las figuras aparece varias veces en las obras del período surrealista. Enigma sin fin, 1938. En esta obra Dalí no se conforma con perseguir una doble imagen, sino que acumula y hace que surjan simultáneamente, una después de otra, dependiendo de la capacidad particular del observador, 6 objetos diferentes, justificando así el título, El enigma sin fin. Los objetos son un filósofo reclinado, un galgo acostado, una bestia mitológica, el rostro del gran cíclope, una mandolina, una canasta de frutas e higos en la mesa, y finalmente una mujer vista de espaldas, remendando una vela. Uno puede percibir además, en la esquina de la derecha, la parte superior del rostro de Gala, con un turbante en su cabeza, y al fondo a la izquierda, sostenido por una vara, los huesos de una sardina asada. Impresiones de África, 1938. Playa encantada con 3 gracias fluidas, 1938. Filósofo iluminado por la luz de la luna y el sol poniente, 1939. La figura en esta pintura es el resultado de su disgusto con los surrealistas, como de su arrepentimiento de no poder regresar a Portligat, debido a la Guerra Civil Española, la cual aún no terminaba. El hombre reclinado fue inspirado por los pescadores de Portligat. Toda la sabiduría ancestral mediterránea contenidas en las figuras pintadas en este lienzo muestran que, en el fondo, Dalí nunca estuvo muy influenciado o completamente asimilado por el grupo parisino de surrealistas. Al poner esta pintura en yuxtaposición con un pasaje de La vida secreta, uno puede entender mejor su significado. Tristán loco, 1939. 2 trozos de pan expresando el sentimiento del amor, 1940. Esta hermosa naturaleza muerta, que representa 3 rebanadas de pan, algunas migajas y un peón de ajedrez, es un ejemplo significativo de la manera en que Dalí le confiere una dimensión épica a lo más ordinario de las cosas cotidianas. Un día, luego de jugar ajedrez con Gala, uno de los peones permaneció en el centro del modelo de su naturaleza muerta. Aquí aparece en el centro de la obra, entre 2 trozos de pan. Su objetivo era recuperar la técnica perdida de los pintores del pasado para representar la inmovilidad del objeto antes de explotar. El rostro de la guerra, 1940. Este cuadro fue realizado en California a finales del año 1940. El rostro horrible de la guerra, sus ojos llenos de una muerte infinita, era más una reminiscencia de la Guerra Civil Española que de la Segunda Guerra Mundial, que en esa época aún no había proporcionado un cortejo de imágenes atroces que pudieran impresionar a Dalí. El horror de esta pintura es exaltado por las tonalidades marrón que dominan la atmósfera. Esta es la única obra en la que se ve la verdadera huella de la mano de Dalí en el lienzo, en la parte baja. Mercado de esclavos con el busto de Voltaire desapareciendo, 1940. Mercado de esclavos con el busto de Voltaire desapareciendo, detalle, 1940.
Familia de centauros marsupiales, 1940. Típula nocturna, Esperanza, 1940. Vejez, adolescencia, infancia, Las tres edades, 1940. Busto invisible de Voltaire, 1941. El concepto de una naturaleza muerta colocada enfrente de una estructura arquitectónica, a través de la cual se aprecia un fragmento del paisaje, es algo que Dalí usaba constantemente para mostrar el busto de Voltaire por el escultor Houdon, que desaparece para dar paso a un grupo de personas. Esta obra fue hecha en los Estados Unidos, luego de otra pintura llamada Mercado de Esclavos, con el busto de Voltaire desapareciendo. La doble imagen de Dalí del busto de Voltaire por Houdon ha sido usado muchas veces en varias obras y publicaciones para ilustrar el concepto del espacio temporal. Diseño de la decoración interior para una biblioteca establo, 1942. Poesía de América, 1943. Aquí la doctrina de Linneana ha sido aplicada con éxito para transcribir imágenes obsesivas, fruto de los años de exilio que Dalí y Gala pasaron en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La dinámica de Estados Unidos es representada por las dos figuras principales, jugadores de fútbol americano, y por el pequeño personaje colocado al apéndice de la espalda del jugador de la izquierda. Balancea una pelota en su dedo y simboliza la vitalidad física de los negros. En esta obra, Dalí expresa su premonición de los problemas que habría entre los ciudadanos blancos y los negros luego de la guerra, al pintar un mapa blando de África colgado del reloj en el fondo. En cuanto a lo que él respecta, la botella de Coca-Cola también es premonitoria. Pintó la botella con minuciosidad fotográfica casi 20 años antes que Andy Warhol, y los artistas estadounidenses pop empezaron a hacer lo mismo. Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo, 1943. Media taza gigante con incomprensible apéndice de 5 metros, 1944-1945. En este paisaje, debido a los años de exilio de Dalí, la atmósfera y la luz de Cadaqués se han vuelto indistintas y han sido reemplazadas por una luz que da un carácter casi abstracto e imaginario a la roca La Rata, que emerge del mar en Cabo Creus. La construcción completa de la pintura depende del desarrollo de un espiral algorítmicamente riguroso, cuyo punto de inicio es colocado en la oreja de la taza. Tristán e Isolda, 1944. Las figuras de Tristán e Isolda en este lienzo fueron pintadas por Dalí en 1944 como escenografía para el ballet Bacanal, acompañado con música de Wagner y presentado por primera vez en 1944 en el escenario del Teatro Internacional de Nueva York. La historia de este ballet, para el que Dalí escribió el libreto, empieza antes de la guerra. El ballet le sirvió a Dalí para poner en práctica su método paranoico crítico con buenos resultados. Un segundo antes de despertar de un sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada, 1944. Galerina, 1944-1945. Esta obra pertenece al período clásico del artista. Tituló a esta obra Galerina porque Gala era para él lo que Fornarina era para Rafael. Y sin premeditación aparece el pan de nuevo. Un análisis riguroso y meticuloso hace ver el parecido de los brazos cruzados de Gala con los costados de la cesta de pan. Su seno parece ser la extremidad de la corteza. En 1945, Dalí escribió sobre este retrato: hoy, ahora que Gala ha ascendido en la jerarquía heráldica de mi nobleza, se ha convertido en mi cesta de pan. La pulsera que tiene en su muñeca es una creación de Fabergé de inspiración mogol que a Dalí le gustaba mucho.
Tres apariciones del rostro de Gala, 1945. Cesto de pan, 1945. Apoteosis de Homero, sueño diurno de Gala, 1945. El puente roto del sueño, 1945. La tentación de San Antonio, 1946. En este cuadro, la tentación se le aparece sucesivamente a San Antonio en forma de un caballo en primer plano, representando la fuerza. Algunas veces también es el símbolo de la voluptuosidad. Y en la forma de elefante que viene detrás, cargando en su espalda la copa dorada de la lujuria, en donde una mujer desnuda se balancea precariamente en el frágil pedestal, una figura que enfatiza el carácter erótico de la composición. Los otros elefantes cargan construcciones en sus espaldas. La primera de estas es un obelisco inspirado por el de Bernini en Roma. El segundo y el tercero cargan edificios venecianos al estilo de Palladio. En el fondo, otro elefante carga una torre alta que contiene sugerencias fálicas, y en las nubes uno puede atisbar algunos fragmentos de El Escorial, símbolo de orden temporal y espiritual. Retrato de Picasso, 1947. Dalí pintó el retrato de su afable compatriota en California. Dalí reúne aquí todos los elementos folclóricos que muestran anecdóticamente los orígenes del pintor andaluz. Su renombre es afirmado por su busto en un pedestal, símbolo de consagración oficial. Su pecho refleja el aspecto nutricional de Picasso, mientras en su cabeza lleva la pesada piedra de la responsabilidad por la influencia de su obra en la pintura contemporánea. El rostro es una mezcla de una pezuña de cabra y el penacho del busto greco-ibérico, la Dama de Elche, que recuerda los orígenes andaluces y malagueños de Picasso. El folclore ibérico se complementa con un clavel, un jazmín y una guitarra. Estudio de Leda Atómica, 1948. La Madonna de Portligat, 1950. Este enorme lienzo, uno de los más famosos de Dalí, marca el inicio de un nuevo período en su obra. Al mismo tiempo, es el primer cuadro de esas grandes dimensiones y el primero de los cuadros religiosos, y vaticina el período corpuscular. Toda la obra gira en torno al pan eucarístico, visible a través de un hoyo en el centro del cuerpo de Jesús. El punto de intersección de las líneas diagonales indica el centro de la pintura. Gala es mostrada como la Virgen y también como los ángeles sepia en el lado derecho del lienzo. Un niño de Cadaqués, de nombre Juan Figueras, sirvió como modelo para el niño Jesús. Cristo de San Juan de la Cruz, 1951. La obra religiosa más popular de Dalí es, sin duda, el Cristo de San Juan de la Cruz, cuya figura domina la bahía de Portligat. La pintura fue inspirada por un dibujo hecho por el mismo San Juan, luego de ver esta visión de Cristo durante un éxtasis. Cuando vio el Cristo dibujado por San Juan de la Cruz, Dalí trabajó geométricamente un triángulo y un círculo que resume estéticamente todos sus experimentos previos y colocó a su Cristo en este triángulo. La gente al lado del bote se deriva de un cuadro de Lenain y de un dibujo de Velázquez para La rendición de Breda. Cabeza rafaelesca explotando, 1951. Assumpta corpuscularia lapis lazulina, 1952. Figura rinoceróntica de Lilisos de Fidias, 1954. Pintada durante el período corpuscular de Dalí, esta es una de las pinturas en las que el artista usó cuernos de rinoceronte en suspensión para ser parte o ser la figura entera de su objeto.
La figura mitológica es mostrada en suspensión en medio de la bahía de Cadaqués, donde se puede ver en el fondo la roca conocida como Cucurucuc, que está a la entrada de la bahía. La parte baja del agua es representada como en otras dos pinturas, la primera de 1950 y la segunda de 1963. Dalí superó su miedo de trabajar con ciertas superficies de este lienzo al atacar dos cosas completamente distintas, el torso y los testículos de ilisos. Paisaje de Portligat con ángeles familiares y pescadores. Crucifixión, Corpus Hypercubicus, 1954. Esta es una de las obras más significativas de sus óleos religiosos de estilo clásico. Cubismo metafísico trascendental es como Dalí definía su cuadro. La cruz está formada por un hipercubo octaedro. La figura extremadamente noble de Gala es la unión perfecta de la idea del octaedro hipercúbico en el nivel humano del cubo. Ella está enfrente de la bahía de Portligat. Mediodía, cuarteles de Portligat, 1954. Joven virgen autosodomizada por su propia castidad, 1954. Estudio paranoico crítico de la encajera de Vermeer, 1955. La última cena, 1955. Santo rodeado de tres mesones, Pi, 1956. Nature morte vivante, 1956. Santa Elena de Portligat, 1956. Huevos en un plato sin el plato, 1932. San Juan, 1957. Santiago el Grande, detalle, 1957. Retrato de Chester Dale y su perro Coco, 1958. Velázquez pintando a la infanta Margarita con luces y sombras de su propia gloria, 1958. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón, 1959. Descubrimiento de América por Cristóbal Colón fue un gran paso en la obra de Dalí de ese período. Aquí se encuentra por primera vez, junto y mezclado íntimamente con estilos previos, la técnica de su período corpuscular. En este lienzo, la figura en el estandarte es Gala y el monje hincado y que sostiene la cruz es Dalí. Empleando un proceso que usa las líneas del fotograbado que, alargado considerablemente, hace que la imagen tomada de El Cristo de Glasgow reaparezca, como si se mezclara con las alabardas gloriosas de los guerreros españoles. San Salvador y Antonio Gaudí peleando por la corona de la Virgen, 1960. Cielo hiperxiológico, 1960. El Apocalipsis de San Juan, 1960. El sirviente de los discípulos de Emaús, 1960. Gala desnuda de espaldas, 1960. El Consejo Ecuménico, 1960. El Toreador Alucinógeno, 1968-1970. La doble imagen que aparece en el centro de esta obra es de la Venus de Milo, repetida varias veces desde diferentes ángulos, de tal manera que las sombras forman la figura de un toreador, cuya capa de luces está hecha de corpúsculos obtenidos a través de la multiplicación de puntos y moscas, mezclados con la imagen corpuscular del toro agonizante.
Fue en una Venus de Milo reproducida en una caja de lápices donde Dalí vio aparecer el rostro del torero. La arquitectura de la plaza, iluminada por la sombra del sol a las 5 de la tarde, la hora de la corrida de toros, es una mezcla de plazas españolas clásicas con estructuras paladianas vistas en Italia y los pórticos del viejo teatro en ruinas de Figueras antes de que fuera convertido en el Teatro Museo Dalí. La hija del viento oeste, que estaba casada con el viento oriental, fue a verla, regresó llorando a su cama. 1972. Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas eternizada por 6 córneas virtuales provisionalmente reflejadas en 6 verdaderos espejos. Sin terminar, 1972-1973. Experimentando con la estereoscopía, Dalí empezó con obras estereoscópicas. Pintó 2 lienzos, uno para el ojo izquierdo y otro para el derecho. Estos parecían estar en tercera dimensión, con la ayuda de un sistema de espejos. Esta placa de color muestra la pintura para el ojo derecho, copiada fielmente por Dalí de la fotografía estereoscópica en blanco y negro. El trabajo del artista se enfocó al estudio de las variaciones de color, valores y la disposición de luces y sombras de un lienzo a otro para lograr un efecto tridimensional y dar una visión binocular y estereoscópica gracias a la yuxtaposición óptica de sus 2 pinturas. El 10 de junio de 1982, Gala murió, y con ella desapareció el Dalí extravagante y surrealista. En el mes de mayo de 1983, Dalí pintó su último lienzo, La cola de la golondrina, una obra inspirada por la teoría de la catástrofe.